¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy nos hicieron cuenta acerca que Milei fue a Europa y estuvo en Praga y recibió un premio en un instituto liberal después de haberse juntado con el primer ministro en Alemania, la persona más importante de ese país, y recibir múltiples premios en toda Europa. Y Milei cuenta cómo se metió en política, porque si bien el liberalismo tiene ideas muy bonitas que hacen crecer las economías desde lo empírico, hace falta plantarlas en el Estado y en el barro y comenzar a construir desde adentro, porque desde afuera, si bien uno puede criticar a un gobierno, no se puede hacer absolutamente nada. Voy a contar una pequeña anécdota y lo que tiene que ver con mi relación con el liberalismo. Si ustedes van a ver un partido de fútbol de Argentina, en Argentina, van a ver las tribunas colmadas de público, gente muy alegre, con muchos colores, muy colorido, muy pintoresco. Es más, con cánticos, un espectáculo verdaderamente en sí mismo. Pero por más linda que sea la tribuna y cómo luce y todo lo que alienta, ustedes ponen el balón en el centro de la cancha y si no entra Messi a patear la pelota no se mueve. ¿Por qué digo esto? Porque la batalla cultural, la discusión de las ideas es muy importante. Lo que uno hace en el ámbito académico es muy importante, pero sin una acción política no se llega a ningún lado. Porque si lo volvemos a la metáfora futbolística, ellos sí patean, ellos sí van contra el arco, ellos siguen anotando goles y no les importa. Y aunque no lo parezca, Milei en su momento fue socialista, fue peronista, y cuando hubieron periodos de crisis como la subprime durante el año 2008, él pensaba que la inflación y la recesión se podía resolver emitiendo más, endeudándose más, medidas keynesianas probadas, añejas, para que la economía vaya en marcha. Pero Milei se dio cuenta de que estaba profundamente equivocada la teoría y pensando que emitiendo resolvía los problemas del déficit del Estado y que la inflación era multicausal. Y un día, dando una charla en el World Economic Forum, no la última, sino otra anterior, se topó con un artículo de un experto llamado Angus Maddison, que habla sobre algo muy importante, sobre el capitalismo que ha hecho próspero a la civilización humana desde su llegada y cómo ha aumentado la productividad con un palo de hockey en un gráfico considerablemente desde la revolución industrial hasta ahora. Y cuando apareció la crisis del subprime, 2007-2008, y el desequilibrio global, frente a la posibilidad de una nueva catástrofe en el planeta, me volví a refugiar y a la lectura de Keynes y de Friedman. Por lo tanto, frente a esa frustración que tenía con el análisis económico, decidí dedicarme a los temas de crecimiento económico, porque dije, bueno, me voy a ocupar de cosas de largo plazo y vaya a saber uno, digamos, que dentro de 50 años si acerté o no. Y entonces estaba feliz, contento con toda la literatura de crecimiento, hasta que fui invitado por el World Economic Forum a dar una exposición, no la última tan rimbombante, sino una sobre demografía y crecimiento. Ahí me encontré con los trabajos de Angus Maddison, y ahí me encontré frente a un nuevo shock muy fuerte, y era el tema de lo que en la teoría del crecimiento se llama, en la evidencia empírica, el palo de hockey. Es decir, cuando ustedes toman las series de Angus Maddison entre el año 0 de la era cristiana y el año 2000, ustedes van a ver que el PBI per cápita tiene la forma de un palo de hockey y está prácticamente constante hasta el año 1800, y a partir de ahí pega
una suba muy imponente. De hecho, en el tramo del año 0 al 1800, el PBI per cápita solamente crece 40%, y eso se da solamente luego del descubrimiento de América en el siglo XVI. Y eso implicaba que el mundo solamente crecía a una tasa del 0,02% anual, es decir, que se necesitaban 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. Y algo muy polémico para la economía neoclásica es el tema de los monopolios, que siempre genera controversia, y Milei no podía entender cómo era posible que desde el año 1800, precapitalista, donde el más del 95% de la población vivía con menos de $1 diario y ese número de pobreza se redujo a un 15% actual, sea un mecanismo malo, opresivo y que sea mal mirado por una economía que supuestamente en la teoría estaba correcta. Y de ahí Milei se topa con un artículo de Murray Newton Rothbard y se da cuenta que todo lo que había enseñado en la Universidad de Microeconomía estaba incorrecto y estaba malo. Porque el monopolio, según la estructura neoclásica, solo considera un bien y un solo mercado, pero ignora las externalidades que puede generar en el resto de los mercados y la intertemporalidad, lo que lleva a un bienestar virtuoso, como lo hemos visto en los últimos 200 años después que comenzó el capitalismo. Un problema que en la economía neoclásica se llama no convexidad. Convexidad, que es un problema de mercado concentrado. Y lo interesante es que cuando ustedes estudian microeconomía y miran las estructuras de mercado concentrados, es decir, les pongo el caso más violento, digamos el más extremo, que es el monopolio. Según la teoría neoclásica, los monopolios son malos. Y ahí aparecen dos preguntas, porque cuando ustedes miran en el 1800, la cantidad de gente que vivía en la extrema pobreza, es decir, con menos de $1 diario, era más del 95% de la población. Y cuando lo miraban en el año 2000, ese número había caído a menos del 15%. Entonces, y además los niveles de vida se habían multiplicado fenomenalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser algo que ha sido tan virtuoso para la humanidad en términos de bienestar y en términos de caída de pobreza, algo tan maravilloso, cómo podía ser que la teoría económica, supuestamente la buena teoría económica, decía que eso era malo? Esa situación me perturbó muchísimo y eso me terminó llevando a algo maravilloso, que fue encontrarme con un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Yo recuerdo que cuando recibí ese artículo, un artículo de 140 hojas, salí a almorzar en el trabajo y nada, me extendí y luego de 3 horas, cuando terminé de leer el artículo, dije: todo lo que enseñé de estructura de mercado durante los últimos 25 años está mal. Y el único monopolio, según la escuela austríaca, que es malo, es el que es impuesto por el Estado y no los que son naturales, que son formados de forma espontánea, que según von Mises había que enojarse con los otros empresarios que no están ofreciendo dicho producto con esa calidad y con ese precio. Y eso es extremadamente positivo para la sociedad en general, porque se crean empresas que son mucho más eficientes y que cobran precios mucho más baratos que el resto, y lo que ayuda a la gente que adquieren esos productos a utilizar el dinero que se ahorraron en otras cosas que le mejoran la vida. En ese contexto, lo que resultó claro es que entonces el monopolio es malo cuando es un monopolio impuesto por el Estado, no cuando hay un solo oferente. Cuando hay un solo oferente, de hecho lo dice el propio Mises, enójense con el resto de los empresarios que no están ofreciendo el producto, no con el único que está ofreciéndolo. Y esto siempre lo suelo ejemplificar con un caso donde supongamos que tengo una situación donde tengo 10 empresas que están ofreciendo teléfonos celulares. Y ahora aparece una empresa que
genera un nuevo celular que es de mejor calidad a un mejor precio. Naturalmente, las 9 empresas restantes van a quebrar. Y eso no tiene nada de malo, es propio de la dinámica del capitalismo. Es decir, las quiebras son parte del capitalismo, son parte del proceso. Aparece alguien que es más eficiente y va a la quiebra. Y en ese sentido, digamos, se produce una enorme ganancia de bienestar, porque ahora ustedes tienen un mejor teléfono que es de mejor calidad, además pagaron menos dinero por eso, y ese dinero que se ahorraron, ahora lo pueden usar en otras cosas. Por lo tanto, además tienen una ganancia de bienestar, porque ahora además consumen más de otros bienes. Pero por otra parte también se cuestiona que el monopolista gana plata. ¿Y cuál es el problema que gane plata? Si en el fondo es un benefactor social, está, digamos, ganando plata porque le está arreglando un problema a la gente. Y Milei, junto a uno de sus grupos de asesores económicos experto llamado Damian Reidel, están usando la presidencia de un país importantísimo para poder demostrar importantes problemas actuales que se tienen en cuanto a economía y sobre todo en cuanto a crecimiento y optimalidad, que de lograr demostrar para funciones no convexas de producción que se logra optimalidad, algo extremadamente complejo y que es un problema abierto. Hoy día mismo se puede ganar el Premio Nobel de Economía junto a su otro compañero experto, y es muy útil ser presidente en ese sentido porque uno puede validar lo de la teoría con lo de la práctica, y la evidencia empírica hace que sean cada vez más fuertes y los argumentos económicos de crecimiento de la escuela austriaca. Y este tipo de cuestiones obviamente que son importantes, casi que le diría medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Damian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Damian, pero eso es parte de otra historia. Bueno, y Argentina a lo largo de sus años ha tenido dos grandes problemas económicos, y es que no crece porque, por ejemplo, el PIB per cápita ha caído en los últimos 10 años un 15%, y que se ve de manifiesto con menor empleo, bajos salarios, una menor productividad, además de una inflación galopante que llevaba a los precios a las nubes, cosa que sea muy difícil poder vivir en un país así. Y dado ese contexto es que apareció la figura de Javier Milei como un presidente liberal libertario, y que sería muy difícil que lo hubieran escogido en un lugar que funcionaran bien las cosas y que no tengan dichos problemas grandes económicos como enfrentaba Argentina. Y de hecho fue tal la suerte de escoger a Javier Milei que él justo es especialista en crecimiento económico y en exterminar la inflación, cosa que él lo está haciendo, y lo está haciendo súper bien. Y no solamente se defienden las ideas del liberalismo por lo exitosa empíricamente que es la escuela austriaca, sino que es una revolución moral donde se había atentado por mucho tiempo con las personas exitosas económicamente, tachándolos como los malos y señalándolos, que es completamente falso porque esas personas son benefactores sociales, aun cuando ganan plata, porque existen 4 formas donde uno puede utilizar su dinero. La primera es consumir el dinero, pagar por ropa, por zapatillas, lo que genera mayores puestos de trabajos para lo que está consumiendo esa persona con el dinero. Pueden invertir esa plata, lo que hace crecer a las otras empresas, y nuevamente se generan mayores puestos de trabajos y pueden ofrecer mayores productos. O también se puede ahorrar esa plata, y eso quiere decir que esa persona puede utilizar ese dinero para, por ejemplo, si vende un producto, poder vender más de esos productos y que el precio de ese producto baje, o bien los productos sean de mejor calidad que antes, o bien uno puede realizar solidaridad propia con ese dinero, donde todos los casos que hemos visto cuando una persona tiene dinero es completamente positivo y genera bienestar social en conjunto. Argentina tiene en lo económico 2 problemas muy claros, es decir, el problema que no crece,
De hecho, en los últimos 10 años el PBI per cápita cayó 15% y la inflación estaba absolutamente desbordada. Entonces era claro que necesitaba un especialista en crecimiento y en dinero. Bueno, la gente no se equivocó, el 56% eligió el especialista en crecimiento y dinero, que es mi caso. Y en ese sentido, esa conversión que yo hice al liberalismo cuando leía a Rothbard y leía a Mises y leía a Hayek, a Walter Block, a Alberto Venegas Lynch hijo, a Hans Gemma Hoppe, a Jesús Huerta de Soto, a Miguel Ancho Bastos y otros tantos gigantes de las ideas de la libertad, se volvió un elemento determinante al momento de hacer política también, porque no solo la Escuela Austríaca de Economía tiene la parte vinculada al análisis económico, sino que además incluye, al hacer todo un planteo sobre la libertad y un planteo sobre la ética y la moral de la libertad. Por eso para nosotros es muy útil siempre cuando enfrentamos a un problema, es que siempre partimos de la definición de liberalismo. Entonces, yo suelo usar la definición de Alberto Venegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, entendida en el sentido de Adam Smith o en el sentido de William Baumol, con la idea de los mercados disputables, ¿sí? La división del trabajo y la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y hay que entender por qué Milei defiende tanto déficit cero, porque una de las mayores razones es que es inmoral, porque hay tres formas que uno tiene para financiar el déficit fiscal, o es bien subiendo los impuestos, que es algo que a nadie le gusta, pagar de más impuestos, y dicho sea de paso, son un robo, porque por algo se llaman impuestos y no se llaman voluntarios. La segunda forma es emitiendo dinero, y ya hemos visto lo que genera con la inflación y que hace un daño agregado mucho mayor y que lo terminan pagando los más necesitados. La tercera forma de financiarlo es mediante algo que es extremadamente inmoral, que es la deuda, que Argentina ha pedido varias veces deuda y que le carga la fiesta a generaciones futuras, incluso a generaciones que ni siquiera han nacido, o bien no pagan, y es lo que ha pasado con Argentina en los últimos años, que se ha transformado en el mayor defaulteador serial en la época moderna. Así que las medidas que está tomando Milei no son solamente respaldadas empíricamente, que ya han demostrado que son un completo éxito cuando se han implementado en los países más libres, están los datos, pero también está haciendo una revolución moral que está cambiando la cultura que se ha venido haciendo las cosas en Argentina en el último tiempo. Una de las cosas que van a ver es que siempre me manifesté en contra del déficit fiscal. Y la principal crítica al déficit fiscal es que es una guía muy fuerte para el diseño de la política. Si ustedes buscan mis discursos en la Cámara de Diputados, una de las cosas que van a ver es que siempre me manifesté en contra del déficit fiscal. Y la principal crítica al déficit fiscal es que, sobre todas las cosas, es inmoral. Si el déficit fiscal es inmoral, porque si ustedes tienen déficit fiscal, ustedes tienen que financiarlo. Y una forma brutal y de las peores y más inmorales es utilizar la deuda, el endeudamiento. ¿Por qué? Porque la deuda son impuestos futuros. Quiere decir entonces que la fiesta de hoy, de las generaciones presentes, ustedes le están pasando el costo
a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a aquellos que no votan, a nuestros nietos y hasta gente que todavía ni siquiera ha nacido. Es decir, algo verdaderamente inmoral, una aberración. De hecho, Argentina ha utilizado frecuentemente ese mecanismo y Argentina es el máximo desfolteador serial de la historia moderna. Bueno, esperemos que Milei siga con el resto de las fases que tiene planeado para su gobierno y que no lo bajen o interrumpan los K que están haciendo sus máximos esfuerzos para que a Milei le vaya mal y que por ende le iría mal a todos los argentinos de bien que se sacrifican y quieren tener un mejor futuro para ellos y sus familias. Y es curiosa la actitud que tiene la oposición y la izquierda frente al gobierno, porque es solamente política y no es de construir un mejor futuro para los argentinos y construir todo el daño que le han hecho por tanto tiempo a Argentina. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de los premios que está recibiendo Milei en Europa? ¿Crees que es digno de merecerlo? ¿Qué opinas acerca del déficit cero? ¿Crees que el déficit se debe financiar mediante la suba de impuestos? ¿Qué opinas de que Milei junto a un experto estén intentando ganar el premio Nobel demostrando un problema inconcluso? Y finalmente, ¿qué opinas acerca del camino que está tomando el gobierno de Milei? ¿Cree que es el óptimo y el mejor para Argentina en estos momentos? Déjamelo en los comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós, Inés.